Bienvenidos a una nueva clase del curso de Python. En el video anterior aprendimos a utilizar los vocals WOW4, dos herramientas fundamentales para repetir instrucciones y automatizar tareas dentro de nuestros programas. En esta clase conoceremos otro grupo de operadores muy importantes, los operadores lógicos y los operadores BET. Aunque ambos utilizan símbolos similares en algunos casos, cumplen funciones completamente diferentes. Los operadores lógicos trabajan con valores booleanos, mientras que los operadores BET trabajan directamente sobre la representación binaria de los números. Comencemos con los operadores lógicos. Recordemos que un valor booleano únicamente puede tener dos estados. Puede ser true, que representa verdadero. O puede ser false, que representa falso. Las estructuras condicionales que vimos anteriormente utilizan precisamente estos valores para decidir qué bloque de código ejecutar. Sin embargo, muchas veces una sola condición no es suficiente. Imaginemos un sistema que permite acceder únicamente a usuarios mayores de edad que además tengan una cuenta activa. Aquí ya no basta con comprobar una sola condición. Necesitamos verificar dos condiciones al mismo tiempo. Para resolver este tipo de situaciones existen los operadores lógicos. El primer operador es AND. El operador AND significa y. Su funcionamiento es muy sencillo. Solo devuelve true cuando todas las condiciones involucradas son verdaderas. Si al menos una de ellas es falsa, el resultado completo será false. Por ejemplo, imaginemos que queremos comprobar si una persona puede conducir un vehículo. Podemos verificar si tiene una licencia válida y, además, si es mayor de edad. Solo cuando ambas condiciones sean verdaderas el programa permitirá continuar. Si cualquiera de ellas resulta falsa, el acceso será denegado. Es decir, AND exige que todas las condiciones se cumplan. El siguiente operador es OR. La palabra OR significa o. A diferencia de AND, este operador es mucho más flexible. Solo necesita que una de las condiciones sea verdadera para devolver true. Si ambas condiciones son falsas, entonces el resultado será false. Por ejemplo, imaginemos una plataforma donde el usuario puede iniciar sesión utilizando su correo electrónico o su nombre de usuario. Si cualquiera de los dos datos es válido, el sistema podrá continuar. No es necesario que ambos sean correctos al mismo tiempo. Ese es precisamente el comportamiento del operador OR. El tercer operador lógico es NOT. La palabra NOT significa no. Su función consiste en invertir un valor booleano. Si una condición es true, al utilizar NOT se convierte en false. Y si una condición es false, el resultado será true. Esto resulta muy útil cuando queremos comprobar que una condición no se cumpla. Por ejemplo, si una variable indica que un usuario está autenticado, utilizar NOT sobre esa variable permite comprobar fácilmente si el usuario aún no ha iniciado sesión. Los operadores lógicos pueden combinarse entre sí para construir condiciones mucho más complejas. Por ejemplo, un sistema podría comprobar si una persona es mayor de edad y tiene una cuenta activa, o bien si posee permisos especiales otorgados por un administrador. En este tipo de expresiones es importante utilizar paréntesis cuando sea necesario para que el código sea más claro y fácil de entender. Aunque Python tiene reglas de precedencia para evaluar estas expresiones, utilizar paréntesis mejora considerablemente la legibilidad del código y reduce la posibilidad de errores. Existe otro concepto importante relacionado con los operadores lógicos conocido como evaluación de cortocircuito o Short Circuit Evaluation. Cuando Python evalúa una expresión con AND, si la primera condición ya resulta falsa, no necesita comprobar las siguientes porque el resultado final ya está determinado. Del mismo modo, cuando utiliza OR, si encuentra una condición verdadera al principio, tampoco continúa evaluando las demás porque sabe cuál será el resultado. Este comportamiento hace que Python sea más eficiente y, además, puede evitar errores cuando una segunda condición depende de que la primera se haya cumplido correctamente. Ahora pasemos al segundo tema de esta clase, los operadores BET. Aunque su nombre puede parecer complicado, la idea es bastante sencilla.
Recordemos que las computadoras almacenan toda la información utilizando únicamente ceros y unos. Cada uno de esos ceros y unos recibe el nombre de bit. Los operadores BBB permiten trabajar directamente con esos bits individuales. Antes de utilizarlos conviene comprender cómo representa un número la computadora. Por ejemplo, el número 5 se almacena en binario como 101. El número 3 se representa como 011. Los operadores BBB comparan cada uno de esos bits de manera individual para producir un nuevo resultado. El primer operador es el símbolo ampersand, conocido como embedded. Este operador compara cada posición binaria. Solo coloca un 1 cuando ambos bits son 1. En cualquier otro caso produce un 0. El segundo operador es el símbolo barra vertical, llamado orBBed. En este caso basta con que uno de los dos bits sea 1 para que el resultado también sea 1. Si ambos bits son 0, el resultado será 0. Otro operador muy utilizado es el símbolo acento circunflejo, conocido como SOR o OR exclusivo. Este operador devuelve 1 únicamente cuando los bits son diferentes. Si ambos bits son iguales, produce un 0. También encontramos el operador virgulilla, llamado complemento BBed. Su función consiste en invertir todos los bits del número. Los ceros pasan a convertirse en unos y los unos pasan a convertirse en ceros. Finalmente tenemos los operadores de desplazamiento. El operador menor que desplaza todos los bits hacia la izquierda. Cada desplazamiento equivale, en la práctica, a multiplicar el número por 2. Por otro lado, el operador mayor que desplaza los bits hacia la derecha, lo que generalmente equivale a dividir el número entre 2 descartando la parte decimal. Aunque estas operaciones pueden parecer poco comunes para quienes comienzan a programar, son ampliamente utilizadas en áreas como la electrónica, los sistemas embebidos, la programación de microcontroladores, el procesamiento de imágenes, las comunicaciones de red, la criptografía y el desarrollo de sistemas operativos. En aplicaciones empresariales o desarrollo web probablemente utilizarás mucho más los operadores lógicos que los operadores BBed. Sin embargo, conocer ambos te permitirá comprender mejor cómo funciona Python y cómo trabaja internamente una computadora. Antes de finalizar, repasemos los conceptos más importantes. Los operadores lógicos trabajan con valores booleanos y permiten combinar condiciones dentro de una expresión. El operator requiere que todas las condiciones sean verdaderas. El operador OR necesita únicamente que una de ellas sea verdadera. El operador NOT invierte el resultado de una condición. Por otra parte, los operadores BBed trabajan directamente sobre la representación binaria de los números. Permiten realizar operaciones sobre cada uno de los bits individuales y son especialmente útiles en áreas donde el control del hardware o la eficiencia son aspectos importantes. Aunque al principio puedan parecer temas muy distintos, ambos grupos de operadores forman parte de las herramientas fundamentales de Python y aparecerán con frecuencia a medida que avancemos en el curso. En el siguiente video continuaremos ampliando nuestros conocimientos y comenzaremos a trabajar con nuevas estructuras y características del lenguaje que nos permitirán desarrollar programas cada vez más completos y profesionales. Nos vemos en la próxima clase.